Historia de tres amigos de la dulce libertad, y se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualità. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. En pocas semanas los sublevados apresan a decenas de miles de personas, pero no han previsto qué hacer con ellas. En Extremadura, el teniente coronel Yagüe decide ejecutarlos en masa, porque, según dice, dificultan el avance de sus tropas. Mi padre era teniente de alcalde, era una autoridad electa por sus vecinos, y a toda la corporación municipal le hicieron un juicio farsa y fue fusilada, excepto mi padre, que se salvó, porque los falangistas le dieron una paliza brutal, le dejaron por muerto en el campo, y gracias a eso, a que un pastor le auxilió, le curó y le dio de comer, pudo salvar la vida. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. En las paredes de la Modelo de Barcelona, alguien escribió una cuarteta que decía: en este sitio maldito donde habita la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. El franquismo ya no se dice preso, sino interno, y ya no se habla de redimir almas, sino de rehabilitar españoles. Pero trabajar en talleres sigue siendo un premio, no un derecho, y la mecánica de humillar, castigar y provocar el enfrentamiento entre los presos es la misma de 20 años atrás. Salíamos muy violentos, salíamos muy deformados. Allí, cuando entrabas allí, oías que iban de celda en celda dando los vergajazos, haciendo daño a las personas gratuitamente. Y cuando van a llegar a ti y están más cerca, ya te llega como un histerismo. Yo recuerdo, estando en el hospital penitenciario, llegar presos de los penales con un dedo menos, que se habían cortado el dedo para salir de allí. Como todo en aquel sistema, que hubiera o no médicos dependía de la suerte. En Barcelona, en 1970, solo hay uno a tiempo parcial, y los enfermeros son reclusos sin formación. Mientras, en el Hospital Central Penitenciario, los pacientes cruzan apuestas sobre cuántos morirán cada semana. Por eso se decía que lo peor que le podía pasar a un preso era caer enfermo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Mis padres no volvieron nunca a sus pueblos y el desarraigo fue absolutamente brutal, porque mi padre nunca quiso volver, y luego ya cuando nos vinimos a Madrid para regularizar una herencia tuvo que entregarse y sufrió una condena de 30 años de prisión. Mi padre estuvo en las neveras, en celda de castigo, y al salir a la calle ya muy enfermo,
Nunca jamás volví a trabajar porque no podía realizar ningún esfuerzo físico. Yo recuerdo haberle visto tras las rejas, pero yo ignoraba que mi padre había sido condenado a 30 años por rebelión militar e ignoraban que esa sonrisa tan amplia y tan bondadosa pertenecía a una dentadura postiza que le habían quitado los dientes originales a golpes. Todo eso yo no lo sabía. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore. Para conseguir la sumisión de los detenidos se utilizaba el castigo y la humillación, pero sobre todo se provocaba la desconfianza y el enfrentamiento entre presos. Los esfuerzos de Coppel dan resultado y a principios de 1977 los medios de comunicación se interesan por las prisiones y desvelan abusos, torturas o que más de la mitad de los presos están en espera de juicio. Coppel da un paso más y convoca una oleada de motines en todo el país. El primero estalla en Carabanchel el 18 de julio. Se organizó simulando un ataque epiléptico de un epiléptico. El carcelero abre la rotonda para llevar a la enfermería a este y en tromba salen los 40 y tantos compañeros. Conforme íbamos avanzando a la centro de la prisión de Carabanchel y a la galería de la enfermería, todos los presos rompiendo las celdas, subiéndose a los tejados. Tenía que empezar uno. Empezando uno, éramos todos. Luchando por la libertad, ¿qué hacemos? Subir, ¿por dónde? Por allí. Y así se inicia. Y en ese momento toda la cárcel, como un solo hombre, desapareció de los patios. Empezaron a romper el techo de la tercera planta y hacer agujeros para ocupar todas las terrazas. En saciar botines porque se tienen que hacer. Porque si te están viendo que tú te están masallando, si están masallando por una cosa y por otra, tenemos que hacer. Pues teníamos que hacer otra. Nos atacaron 3 helicópteros. Los 3 helicópteros descargaban indistintamente, venían por oleadas, uno después otro, descargaban botes de humo en las terrazas, quemaban mucho, pero como podíamos, con las camisetas, los echábamos porque nos ahumaban y no podíamos ver ni respirar y tosíamos muchísimo. Y creo que ganamos la batalla a los helicópteros, porque un compañero tuvo la feliz ocurrencia de envolverse una camisa, coger un bote, lanzarlo para arriba y con la fortuna hizo una pirueta y se coló por la ventanilla de un helicóptero. De la ventanilla empezó a salir humo, el helicóptero empezó a hacer así y se iba a estrellar contra el cementerio, que hubiese sido un drama terrible, hubiese sido eso, ¿no? Para nosotros sobre todo, ¿no? Y levantó el vuelo como pudo, tiraron la bomba de humo y se fueron y desaparecieron y después se fueron los 2 helicópteros que quedaban. Nosotros habíamos estado en el juzgado y no nos habían mandado antes a la modelo porque... En marzo de 1978, 9 funcionarios son encarcelados por la muerte del preso Agustín Rueda y el Grapo mata al director general de prisiones Jesús Haddad. En ausencia de los líderes y cada vez con menos esperanza de conseguir la amnistía, el movimiento de presos se fragmenta y empieza a perder buena imagen. Desde el Dueso, el núcleo dirigente intenta reconducir la situación y el 19 de abril envía un mensaje a todos los presos diciendo que el incendio por el placer de destruir o quemar no nos lleva a la consecución de nuestros objetivos, y llaman a perseverar en las huelgas de hambre y las autolesiones. Portavoces de los presos y declara que ya no habrá más torturas ni humillaciones. Pero 5 semanas después, el 2 de junio, se produce una fuga espectacular en Barcelona. La negociación se rompe y el trato hacia Coppel se endurece.
En contrapartida, se redacta una ley general penitenciaria que garantiza algunos derechos a los presos y se implantan los vis a vis y los permisos de salida para quienes se porten bien. Y mientras tanto, la heroína va entrando en las cárceles. La revuelta comienza a remitir. Las cárceles del franquismo han sido centros de dolor intenso y centros de deformación mental. Ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Había una persecución bestial sobre grupos étnicos, sobre la gente muy pobre, sobre la gente marginada, los descendientes empobrecidos del republicanismo. Se aplicaba a aquellas personas que supuestamente eran susceptibles de cometer delitos en el futuro. El cumplimiento de la ley de vagos y maleantes suponía estar internado, que es un eufemismo, en establecimiento de trabajo penitenciario. No teníamos derecho, trabajamos gratuitamente para el Estado y forzados. Era de esclavitud total, de esclavitud, de miseria, los salarios miserables. Quien se negara, pues sufría palizas, allí la ley era la porra y la celda de castigo. Estábamos totalmente con una mordaza en la boca, ¿no? Nosotros también fuimos condenados por estas mismas leyes, pero por la condición de ser hijos de familias pobres y de la rebeldía que teníamos con esas edades. Había mucha violencia entre presos y mucha violencia de los carceleros contra los presos jóvenes que estábamos en Teruel. Era terrible, ¿no?, en las situaciones de la cárcel en aquellos años. Lo que pretendemos es que se nos reconozca como víctimas del franquismo porque la ley de amnistía se aplicó a los colectivos organizados y no a las víctimas individuales. Hemos creado el colectivo de expresos sociales Coppel para iniciar una campaña de denuncia sobre la ley de vagos y maleantes y su sucesora, la ley de peligrosidad social, y exigir la reparación de dichas leyes franquistas de las que fuimos víctimas injustamente.